celular, ponen en Google, dice menti.com y hay un código 74131253. Aquí yo voy a ir viendo quiénes pueden echar, cuántas personas tenemos. Denme un segundo, sí, porque tengo un problema. Tengo un problemilla. Aquí estamos, la primera. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está el código. Ustedes van menti.com y usan este código. Les va a pedir un código e ingresan y ahí pueden responder. Son 3 preguntitas que aparecen allí. Si hay alguien que no puede ingresar, me cuenta. A ver, tengo a alguien en el chat. Dice menti.com. Sí, exacto. Eso es. Súper. Tenemos una persona que ya respondió. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? La perseverancia. Hola, Hola, hola. mi carácter. Súper. Hay 3 personas que ya están respondiendo la pregunta. Súper bien. 6 personas. ¿Y cuántos somos en total? 21. Ok. La perseverancia, mi capacidad de amar, que soy amigable, la constancia, mi sencillez, mi carácter, la empatía. Súper bien. Tenemos 9 respuestas. Si alguien no puede ingresar, me cuenta y ahí vemos cómo lo podemos hacer. Mi fe y lealtad. Mi lealtad y fidelidad. Yo estoy complicada, no sé cómo, cómo ingresar. Ya, puedes ir a Google, Sí, estoy ahí y puse menti punto com menti.com. y me Ya, sale todo en inglés. y Espérate, te sale ahí un espacio para que ponga, dice Kobe en algún minuto, en alguna parte. espérate que se me Code, sale. Menti.com y me sale, yo agregué donde está en inglés y sale un casillero y puse el código que sale acá arriba que tú diste sí. y, ya, ahora, parece que ahora recién está. Y ahora, y ahí después te va a abrir la página y tú puedes contestar. No, no, me sale otra cosa. No, no, Vuelve a no, intentarlo, vuelve atrás y vuelve a intentarlo. ya. Tengo que apretar donde dice submit, ¿o no? No, bueno. Sí, En men- ahí tiene que apretar. Tiene que poner el código Esa, ahí submit, y luego aprieta submit. exacto. Eso tienes que hacer. Ya, ahí apreté. Ya, ahora sí, ahora estoy. Ya, Gracias. responda nomás entonces. Tenemos 11 respuestas. Si estoy del celu no puedo, ¿cierto? Si se Me da puede, ya, que si no, se puede del celular. ya. Minimiza la pantalla con la que estás desde el Zoom y luego te vas a Google y pones menti.com e ingresas ahí, pinchas la primera opción y pones el código que está arribita. Anota el código, 7413 eso, que lo anote en un papel para que no se lo olvide. 7413 1253. Super, llevamos 12 respuestas.
¿Se repiten algunas? Fe, carácter, a ver, fe, lealtad, lealtad, carácter, ser servicial, qué hermoso. Resiliencia, la capacidad de levantarse todo el tiempo. Alegría. ¿Les puedo hacer una pregunta mientras ustedes responden? ¿Les cuesta eh, reconocer lo que les gusta de ustedes mismos? Sí, a mí me acaba de pasar, no sabía qué Sí, escribir. O de repente miramos la pantalla y ahí sacamos algunas ideas y empezamos a pensar en nosotros, ¿cierto? A veces nos cuesta pensar qué cualidad yo tengo y que me gusta más encima, que me gusta a mí y la reconozco, ¿cierto? Mm. Este es el sentido de esta pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta de mí que podamos reconocer si esto es fácil para nosotros o nos cuesta un poco? es que a veces no miramos para nosotros, miramos para los demás. Exacto. Mm, Entonces, cuando pensamos en nosotros nos cuesta, pues, porque claro. podríamos decir, ay, a mí me gusta todo de mí, pero no, porque nosotros no somos perfectos. O podemos Entonces, decir, me sí, gusta todo de mí, claro, pero ¿qué es todo, po? claro, porque ¿Qué también reconoces tenemos de todo errores, esto? pues. Mm. Bien, llevamos 17 respuestas. Mi carácter, mi sencillez, fortaleza, valiente, wow, qué buen reconocimiento ese. Resiliencia, mi alegría, mi paciencia. Oh, admirable. Yo admiro a las personas muy pacientes o pacientes. Tenemos otra pregunta que vamos a revisar y que ustedes también tienen que responder y que está dentro de la del mismo código, no tienen que hacer nada más y solamente empezar a responder después. Pasar a la otra pregunta. Pasamos a la otra pregunta. ¿Alguien más va a responder? ¿O esperamos un poquito? ¿O pasamos nomás? Aquí hay otra. Alcanza. Pasión. Wow, bien. Empatía. Ese ya estaba. Súper. Pasión. Hospitalidad. Buenísimo. Pueden seguir respondiendo y después y vamos a pasar a la otra pregunta, a ver si logran verla. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti mismo? A ti misma. Más que cualidad, ¿cómo te logras ver a ti? ¿Te ves? ¿Estás contento contigo? ¿Hay cosas que no te gustan? Eh, ¿No te agradas? Bien, como una luchadora. Excelente. ¿Te sientes a gusto? ¿Cómo te ves? Como una luchadora amable. Si tú te miras en el espejo, ¿a quién ves? En una palabra, amada, en paz, súper, respetuoso, preocupado, fuerte, amable, respetuoso, en proceso de formación, mm, ansiosa. ¿Te pasa a veces que te pones, te miras en el espejo y no todos los días te ves a ti mismo o a ti misma igual? Hay días que
¿Pasa que te ves distinto al día sábado pasado, por ejemplo? Vulnerable, perseverante, en paz, hermosa, bien, caótico. Esperamos un poquito más algunas respuestas y seguimos. Este es como nuestro inicio para que nos empecemos a ver por dentro, nos reconozcamos a nosotros mismos, porque nuestra identidad tiene que ver mucho con mirarnos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué creemos que piensan los demás de nosotros? ¿Cuál es nuestro sistema de creencia en relación a esto? Soñadora, ansiosa, fuerte y débil, creativa, ternura. Oh, qué hermoso poder reconocer eso, vernos con ternura, viendo ternura a través de nosotros mismos. Súper. A ver, volvamos atrás a ver si hubo otra, mi carácter, constancia, perseverancia. Ahí estamos, parece, me falta una aquí. Valiente, mi paciencia, mi empatía. Ya, chiquillos. Súper. Vamos con la última pregunta. ¿Qué te define? ¿Te definen las voces que escuchas sobre ti? ¿Te defines por lo que tú escuchas, lo que tú crees de tu mente? ¿Lo que Dios dice de ti? ¿Lo que tu familia dice de ti? ¿Lo que las personas significativas dicen de ti? ¿Qué es lo que te define? Dios me define, Cristo Jesús. Lo que Jesús dice de mí. ¿Qué dice Jesús de nosotros? ¿Qué piensa Dios de cada uno? ¿Cómo nos ve Dios? ¿O escucho las voces de otras personas igual? Lo que Dios dice de mí, lo que mi Abba dice de mí. Jesús, el amor de Jesús. Solo tú puedes responder esta pregunta. ¿Siempre te define lo que Dios dice de ti? ¿En todo momento, en toda circunstancia, en toda situación? Solo estoy haciendo preguntas para que tú vayas reflexionando sobre eso. Lo que yo creo de mí, ¿ok? Súper. Emocional, carnal, divino. Mis decisiones, eso define. Resiliencia, Jesús. Ok. Por ahora, en búsqueda. Wow, súper. Mi coherencia. Mm.
que Jesús, por ahora en búsqueda, lo que yo creo de mí, lo que Dios dice de mí, Dios, yo y a veces otros. Ok. Dios, yo y a veces otros. Ok. La palabra de Jesús. La palabra de Jesús. Ok. Bien, tenemos como 18 respuestas generalmente, pero una más, la última, y dejamos de compartir pantalla para que podamos empezar ya definitivamente con el primer tema de este curso. ¿Okay? ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Ya. Entonces, fíjate un poco. Mira, estas fueron las 3 preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Eso implica mirarte a ti mismo. ¿Cómo te ves a ti mismo? Nuevamente ir hacia adentro y cómo, si tú estuvieras delante de un espejo, ¿cómo te ves? Aquí, fíjense ustedes, todas las respuestas, soy fuerte, en paz, en proceso de formación, caótico, amado, vulnerable, respetuoso, todo está relacionado con nuestras características, cómo nosotros nos comportamos, lo que pensamos, nuestras cualidades, nuestro estado, por ejemplo, preocupado, en procesos de formación, ¿cierto? Que tiene que ver con el crecimiento de cada persona. Pero yo podría haber preguntado también, ¿cómo te ves a ti mismo físicamente? Ahí la respuesta también podrían cambiar, ¿verdad? Y por último, ¿qué te define? Y eso también significa ir hacia nosotros mismos, reflexionar sobre quiénes somos, eh, a quién escuchamos, qué pienso de mí mismo, si soy capaz de reconocer mis cualidades. Entonces, les agradezco la participación, qué bueno que pudieron poner sus respuestas hermosas, muchas respuestas, muchas, todas, muy bonitas las respuestas, qué bueno que pudieron identificar cualidades de cada uno y de verse como, y de hacer esta reflexión. En este curso yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a poder, que vamos a tener que hacer es ver nuestra historia, ver quiénes somos en base a lo que vamos a ir revisando en el curso. Bueno, nuestra identidad está forjada a través del tiempo y principalmente ¿qué es lo que podríamos decir de la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se define una identidad? ¿Cómo se forja la identidad a través de los años? ¿Quiénes nos ayudan a forjar nuestra identidad? ¿Realmente nuestra identidad, antes de conocer a Cristo, es la que debe ser, la que realmente Dios desde el principio ha tenido para nosotros? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Voy a compartir con ustedes nuevamente pantalla y comenzar. Lo primero que vamos a revisar, pueden ver, ¿verdad? ¿Me pueden ahí? ¿Sí se puede ver bien? Ya, bacán. Em, en esta primera concepción de lo que vamos a revisar sobre la identidad, es poder entender que muchos de nosotros tenemos una identidad que no es la real identidad que Dios tiene para nosotros. Que nosotros a muchas veces nos vemos diferentes, no nos vemos como Dios nos ve, no nos vemos como Él siempre ha diseñado. Y vamos a ver por qué. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones, tanto en la infancia como en la adolescencia, que han forjado una identidad que es distinta, que es distorsionada, que es diferente, que no es la que Dios tiene para nosotros. Y antes de poder comenzar a ver lo que es realmente la identidad, que es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. De ahí se forja nuestra identidad. Cómo nos vemos nosotros
y cómo nos ven los demás. Y para poder entender todo esto, primero tenemos que revisar qué es la cosmovisión cristiana, nuestra cosmovisión como cristianos. Y esto tiene que ver mucho con nuestra identidad, porque así vamos a poder entender por qué, por ejemplo, cuando vivimos el divorcio de los papás o el abandono de alguno de un papá o el alcoholismo o porque estamos viviendo situaciones que son difíciles de entender ahora de adultos y que se forjaron a través de la niñez y la adolescencia, es, es que ha nublado nuestros ojos y no nos vemos como realmente Dios nos ve, en una identidad de hijos, en una identidad de hijas amadas, aceptadas, pertenecientes al reino, y que somos aceptados tal como somos, que nos aman incondicionalmente. ¿Ok? Y para esto vamos a comenzar con la cosmovisión cristiana. Pregunto, ¿qué es cosmovisión? ¿Qué piensan ustedes que puede ser la cosmovisión? Aquí le estoy dando una pista. ¿Alguien que se atreva? Vamos, chiquillo, uno. A ver, aquí La, no sé man- si... la manera en la que interpretamos la realidad acorde a las enseñanzas que hemos recibido de la cultura, de nuestra propia familia, del lugar en el que hemos estudiado. Entonces, como la cosmovisión igual se alinea a la forma en la que yo percibo, cómo pienso de mí mismo y cómo siento que las personas igual piensan de mí, po. Ya, súper. La cosmovisión, como dice Alicia, tiene que ver con la forma en la que una persona, o por ejemplo, culturalmente, nosotros los chilenos tenemos una cosmovisión que puede ser distinta a los europeos. Los latinoamericanos puede ser nuestra cosmovisión distinta y es como, como percibimos qué es el mundo. Es un supuesto acerca del mundo y su funcionamiento. Son sistemas de creencia, lo que yo creo acerca de algo y lo doy por sabido. ¿Ok? Eso es la cosmovisión. Ahora, eh, ¿cómo nosotros percibimos la realidad donde estamos y lo damos por hecho? Ni siquiera lo cuestionamos. Es algo que nosotros creemos y es una creencia que se arraiga y que desde que nacemos nos inculcan. Por ejemplo, en nuestra cultura. eh, y dándolo por sentado, significa que ni siquiera lo cuestiono. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es nuestra cosmovisión como cristianos? Originalmente nosotros fuimos creados con valor, dignidad y en un estado de inocencia y dependencia total de Dios, en una comunicación directa, en, en una imagen en nosotros, tal cual como Dios la creó. ¿Ok? Éramos dignos, inocentes y dependíamos de Dios y había una comunicación fluida con Dios. Pero ¿qué pasó? Este valor, dignidad, estado de inocencia y dependencia de Dios, que fue el diseño original que Dios hizo para nosotros, fue distorsionado en la caída. ¿Qué pasó en la caída? O sea, cuando Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, ¿verdad? Y comieron del fruto del árbol del conocimiento. ¿Y qué pasó aquí? La imagen de Dios fue quebrada por el pecado, porque el hombre desobedeció. Surgió la autonomía, la independencia, la autosuficiencia. Se empezó a adorar las cosas creadas más que al Creador. O sea, hubo una separación. Ya no éramos dependientes de Dios, sino que nosotros éramos autosuficientes. Empieza esto de creer en nosotros mismos, en ser autónomos, independientes de Dios y empezar a adorar las cosas creadas más que al Creador. Pero gracias a Dios, gracias al Señor en su misericordia, que nosotros posteriormente, una vez que nosotros somos
que reconocemos a Cristo en nuestra vida, podemos tener la redención, ¿cierto? Que es la imagen de Dios en nosotros por medio de Jesús. Esta imagen que fue quebrada por el pecado es restaurada por medio de Cristo Jesús. Vivimos nuevamente en la voluntad de Dios, en un estado de dependencia de Dios. O sea, recuperamos lo que habíamos perdido. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Ok? Y dice aquí, en el diseño original, Dios creó al ser humano a su imagen. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. ¿Qué significa esto? Que nosotros fuimos separados de Dios, ¿cierto? Por medio del pecado que entró en el mundo. Y por último, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gloria. O sea, se vuelve a restaurar esta imagen de Dios en nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Esto es como un resumen así súper general de lo que nos pasa a nosotros. El diseño original, la dependencia total de Dios, es quebrada por el pecado y ya nos hacemos independientes de Dios. Y por último, la redención por medio de Cristo Jesús, que nos permite recuperar esta imagen de Dios en nosotros y hacernos dependientes nuevamente de Él, del Señor, de Dios. Ok. Ahora, ¿qué es la identidad personal? En nosotros viven dos realidades. Primero, la imagen de Dios que está en nosotros, pero también esta realidad de ser caído, tendencia a hacer el mal. Estas dos realidades siempre están en pugna. ¿Ok? Nosotros, en nuestra identidad, tenemos es como estas dos realidades que están siempre en pugna, en pelea. ¿Cuál gana la otra? ¿Ok? Y una, evidentemente, voy a volver un poquito atrás para explicarlo. Ay, me pasé, ¿dónde estoy? Aquí. Se me fue. Estas dos realidades, la imagen de Dios en nosotros y este ser caído, que es la tendencia de nosotros a hacer el mal, es lo que va forjando nuestra identidad y que distorsiona nuestra identidad desde que somos niños muchas veces. Y vamos a ver por qué ocurre esto. ¿Alguien tiene Colosenses? ¿Puede buscar, por favor, Colosenses 1:15? Y alguien más que pueda buscar Romanos 8 del 14 al 15. Jesús, cuando nosotros recibimos a Jesús, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, quien nos da conciencia de pecado, que nos permite que nos rindamos a Dios y que seamos transformados a su imagen. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no es que viene, ¡pum!, aparece la imagen de Dios en nosotros y ¡wow!, soy amado, soy restaurado, mi vida es perfecta, camino súper bien con Dios. Este es un proceso. Somos transformados en un proceso para llegar a la imagen de Cristo. ¿Ok? Y eso es porque nosotros somos adoptados hijos de Dios. ¿Alguien tiene Colosenses 1:15? Acá, Si no, lo leo yo. ¿Cómo? acá. Ya. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Ok. Jesús, a quien nosotros recibimos, es la imagen de Dios. Y si Jesús mora en nosotros, la imagen de Dios está en nosotros. O sea, nosotros recibimos a través del Espíritu Santo la conciencia de pecado para que Dios trate esto en nuestra vida y podamos vivir en rectitud.
nos permite rendirnos ante Dios y ser transformados por medio de esta manera a la imagen de Dios. Y somos hijos e hijas. Nosotros fuimos adoptados por medio de Cristo Jesús como hijos e hijas de Dios. Ahora, más adelante vamos a ver qué significa ser un hijo de Dios o una hija. Realmente mi percepción de ser hijo e hija es la que realmente Dios tiene como padre para mí, o está también forjada por nuestra experiencia en el seno de nuestra familia. ¿Alguien tiene Romanos 8, 14, 15? Si alguien lo puede leer, por favor. Yo lo tengo aquí. Ok, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. exacto. Somos hijos de Dios y tenemos un padre que Abba significa, ¿cierto? Papito. Bueno, Jesús entonces, al venir a vivir en nosotros, a través del Espíritu Santo, nos genera esta conciencia de pecado, nos permite rendirnos a Dios, rendir toda nuestra vida, ser transformados a su imagen. Y esto es nuestra vida, es un proceso para tener esta imagen de Dios en nosotros, para vivir esta imagen como hijos de Dios. ¿Ok? Vamos. ¿Qué dice qué es la identidad, la psicología? ¿Qué dice con respecto a nuestra identidad? Son ideas que tenemos de quiénes somos y cómo nos ve el mundo. Cuando ustedes anotaron las respuestas a las preguntas que hicimos, valiente, eh, ¿qué más pusieron? Empático, esas son ideas que ustedes tienen de sí mismos. Pero yo podría decir, por ejemplo, que a veces las ideas que yo tengo de mí misma no son muy buenas. A veces no he tenido muy buenas ideas de mí misma. Generalmente ahí aparece por ahí eh, en, uno- en una información que los pensamientos que tenemos a veces de nosotros mismos, los pensamientos que nosotros tenemos, no son muy positivos por lo general. A veces nos cuesta reconocer quiénes somos, porque no queremos ver quiénes somos o qué pensamos de nosotros mismos. Entonces, según la psicología, las ideas que tenemos de quiénes somos y cómo nos ve el mundo, eso es identidad. Eso forja nuestra identidad. Voy a seguir avanzando, que se me pegó. Ahí sí. La adolescencia, en la adolescencia aparecen las primeras respuestas de quién soy. Por eso a veces la adolescencia es como media compleja y va a depender de cómo vivimos nuestra infancia. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Ahí empezamos nosotros a generar respuestas y a forjar ya definitivamente una identidad que probablemente en el adulto ya va a estar establecida. Ahí generamos entonces estas primeras respuestas. Y en la infancia es donde empiezan a ser la percepción que tengo de mí mismo. Y donde comienza a aparecer esta percepción, principalmente en la familia donde vivo. Aparecen las actitudes que están, bueno, esta percepción de mí mismo se forja a través de mis padres y o adultos significativos. Puede ser un tío, un primo, un profesor, el pastor de la iglesia, la tía de la escuela dominical. Y las actitudes que tengo también, o las actitudes que tienen otras personas, generan esa percepción de mí mismo. Entonces aquí juega un rol súper importante. Los papitos, principalmente, que es donde el niño nace, ¿cierto? El seno familiar y esos adultos significativos. Y esta percepción de mí mismo va a forjar la identidad. Recordemos que la identidad es las ideas que yo tengo sobre mí mismo y cómo me ven los demás. ¿Quiénes? Mis padres, esos adultos significativos y las actitudes que puedo observar de otros hacia mí.
Cuando nosotros vivimos abuso, abandono, rechazo, maltrato, nuestra identidad se va distorsionando. Y estos hechos, que generalmente son traumáticos en nuestra vida, van distorsionando la identidad. ¿Cuál identidad? La imagen de Dios en nosotros, lo que Él piensa, dice y actúa en consecuencia por nosotros. Entonces, el abuso puede ser el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, el rechazo que viven los niños a veces, por ejemplo, cuando les hacen bullying o cuando son rechazados por sus pares o rechazados por sus padres o por los adultos significativos o cuando sufren abandono en la niñez. Esto genera una identidad dañada, distorsionada. Y así es como se va forjando nuestra identidad. En muchos casos, bueno, como para contar, eh, niños que sufren divorcio de los padres o el abandono de uno de los padres. Esto va generando va generando dolor, una autoimagen distinta, una culpa, vergüenza, y que vamos a ir viendo en detalle más adelante. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual, ¿qué produce el abuso sexual en un niño pequeño? En la infancia, sentimientos de desamparo. Nadie lo protegió, nadie lo cuidó cuando pasó esto, nadie estuvo ahí. Sensación de que siempre está en peligro, porque en cualquier minuto le puede volver a pasar o va a pasar, o no quiere estar solo. Y generalmente cuando un niño sufre abuso, se siente diferente a los demás. Las personas que han sufrido abuso sexual se sienten distintos a los demás niños. Y bueno, en este sentido yo les podría contar que así es, porque me acuerdo que cuando yo era pequeña, porque a mí me pasó esto, más que sentir esa sensación de peligro, me sentía como desamparada, de que nadie me podía proteger ante esta situación. Y además que como niño es como que hay algo distinto que tú tienes, que los demás niños son inocentes y que tú ya no eres tan inocente, te sientes diferente. Esas son lo que produce el abuso y tantas otras cosas más y que va a depender de nosotros también, de los pequeños, como somos. Se genera autodesprecio. Generalmente el niño a medida que va creciendo piensa que es su culpa. Esto le genera vergüenza, desesperanza, porque es como que marca tu vida y no sientes que nada lo va a poder revertir. Aislamiento, porque te sientes distinto a los demás, te aíslas. Silencio, no le cuentas a nadie. Dolor, ira y vergüenza. ¿Qué pasa a corto plazo? Hay desconfianza del resto de las personas, la culpa y la vergüenza que les explicaba, miedo, angustia, inseguridad, ansiedad, pérdida de valor, baja autoestima, impotencia y estigmatización. Generalmente los niños que sufren abuso sexual son estigmatizados por el resto porque el resto de las personas logra identificar eh, algunas conductas hipersexualizadas, por ejemplo, porque ellos están expuestos ya a algo que no deberían haber vivido. Y esto va forjando identidad de las personas, el autorrechazo, la baja autoestima, y a largo plazo, en un adulto o en un adolescente, esto produce depresión, ansiedad, fracaso escolar, dificultades sexuales y baja autoestima. Esto es como para ponerles a ustedes en ejemplo qué es lo que pasa cuando sufrimos abuso, maltrato y el abandono que genera una distorsión de nuestra identidad y que va a contraponerse con la imagen de Dios en nosotros.
El maltrato físico, el maltrato psicológico, el rechazo, el abandono, el maltrato verbal, cuando se produce en la infancia, produce lo que se llama memorias traumáticas. Esto no se olvida, o la persona genera, y que vamos a ver más adelante, respuestas o acciones para poder lidiar con esto cuando ya es un adulto. Y estas memorias traumáticas distorsionan totalmente quiénes somos, cómo nos percibimos, cómo creemos que nos ven los demás o cómo nos ven los demás. En las etapas del desarrollo psicoemocional de una persona, estas etapas nos permiten comprender cómo se forma la identidad. ¿Qué es una identidad sana? Poder amarse, aceptarse, valorarse, estar feliz con uno mismo. Y una identidad dañada siempre, generalmente se producen falsas identidades, se crean defensas, muros de contención, aislamiento para que los demás no te vuelvan a dañar, y se oculta generalmente quiénes realmente somos. Generamos estas barreras para que nadie más entre y no volvamos a ser dañados. No sé si tú has visto cuando a un perrito le pegan muchas veces. Cuando una persona se acerca a hacerle cariño, ¿qué hace el perro? El perro generalmente se aleja porque piensan que nuevamente le van a pegar. Esa es su estrategia para defenderse. Las personas que han sido dañadas en la infancia también generan estas estrategias. Generalmente no amarse y no aceptarse genera estas estrategias para que nosotros podamos sobrevivir por nuestros propios medios. Y generalmente esto trae autosuficiencia, lo que hablábamos, el ser caído que se separa de Dios y que vive independientemente y decide alejarse de Dios. Las personas somos vulnerables. Esto tiene repercusión en nuestro estado psíquico, emocional, y también en nuestra salud espiritual. Evidentemente que nuestra alma va a ser muy trastocada, vamos a sentirnos vulnerables, con temor, con vergüenza, con culpa, y nuestras emociones muchas veces van a saltar, sobre todo algunas, por ejemplo la ira, porque nos tocan una teclita del daño emocional que tuvimos, o del daño, o de estas traumas que vivimos cuando fuimos niños. Ahora, ¿cuál es el rol que tienen los padres en nosotros desde la infancia temprana? Generalmente la madre eh, genera la seguridad en el niño. Por ejemplo, un niño que llora y la mamá no lo atiende, va a generar desconfianza, va a generar inseguridad. Y esto puede generar, dependiendo cómo actúa la mamá con su hijo, confianza o desconfianza. Nos vamos a sentir seguros si somos atendidos, si somos amados, si hay un apego entre el padre y el hijo. Y esta seguridad, si no es satisfecha, va a generar una relación de desconfianza o confianza con los demás. La ausencia paternal en un preescolar, estamos hablando de chiquititos, puede generar el vacío de género. Aquí estamos hablando principalmente de cuando uno de los padres no está, sobre todo el del mismo sexo, y se genera este vacío de género porque no tengo mi modelo, ¿ok? Y esto puede generar sentimientos de ambivalencia en relación al sexo, desprecio por sí mismo porque van a haber otras personas que por esta ambivalencia van a observar este tipo de conductas y, por ejemplo, los mismos compañeros van a molestar a este niño, el niño cada vez se va a retraer más y generar conductas de autodefensa y, evidentemente, como hay una ausencia paternal, vamos a tener una relación con Dios que no es la que realmente Dios quiere tener con nosotros, porque la familia
es el modelo que Dios instauró para que se exprese el amor incondicional, el sentido de pertenencia, la estimulación en los niños, en una relación terrenal que es como el espejo de la relación que nosotros tenemos, que vamos a tener con Dios. Entonces, si hay hay un quiebre en la relación paternal con el hijo, también va a haber una desconfianza del amor de Dios, porque esa imagen que nosotros deberíamos haber recibido de nuestros padres también está distorsionada y desconfiamos de Dios. La personalidad que nosotros tenemos está compuesta por nuestro cuerpo, lo que pensamos, nuestra voluntad, las decisiones que tomamos, la voluntad que tenemos y nuestras emociones. Y esta personalidad, si está basada en las experiencias traumáticas que tuvimos, para nosotros borrar este dolor que generan estas experiencias traumáticas que vivimos desde niños y que siempre están ahí, estas memorias traumáticas que tenemos, buscamos placer para escapar de este dolor. Y esa es una de las formas eh, que nosotros generamos estos mecanismos para como es como una droga para escapar del dolor, de recordar, de vivir nuevamente o tener estos clics emocionales que nos hacen recordar estas experiencias traumáticas, o cuando una persona nos hace algo parecido, pero que nosotros interpretamos como lo que vivimos en la niñez. ¿Y qué hacemos? Buscamos placer para escapar de ese dolor. Y generamos nuestros mecanismos de defensa. ¿Como cuáles? Muros, muros para que nadie ingrese a quién soy yo, falsas identidades, mostrarme como quien realmente no soy, para que nadie reconozca mi vulnerabilidad, quién soy, que estoy quebrado, que yo me veo de una manera que los demás me pueden rechazar. Por lo tanto, yo genero una falsa identidad. No sé si han conocido personas que al principio ustedes ven felices, son la guinda de la torta, van a una fiesta y son los primeros que todo el mundo lo reconoce, no, esta persona que se ve feliz, que es alegre, que comparte con todos. Y después vamos conociendo la historia de esta persona detrás y vemos que esa es una de las caretas que esa persona tiene y nos muestra su realidad, quién es o cómo se ve realmente. Y estas falsas identidades, estos muros que generamos, o estos castillos donde nos metemos, nos separan de Dios. ¿Ya? Esto es lo que yo aprendo, o sea, eso es lo que yo muestro a los demás. O sea, estamos generando identidades falsas. ¿Y qué pasa cuando nosotros hemos vivido estas experiencias traumáticas? Rechazo, abandono, alcoholismo, que hemos vivido abuso, maltrato. Cuando nosotros hemos vivido eh, en, en, en periodos de violencia familiares, o estas personas ejercen o aceptan la violencia. Mujeres, a nosotros nos pasa en el colegio, mamitas que llegan y que sabemos que son violentadas por su esposo, y ellas, a pesar de que se hace todo el trámite judicial, ellas rechazan la denuncia y siguen con ese marido que dicen ellas que las ama y aceptan la violencia. Entonces, se acepta la violencia o se ejerce. Fui castigado cuando niño, duramente. Vi cómo le pegaban a tal persona y me pegaban a mí, siendo hijo. Yo ejerzo la violencia en mi familia cuando la tengo. Eso es generalmente lo que sucede. Conductas autodestructivas. No me tolero. No, lo que yo pienso de mí mismo es tremendo. Este mundo, yo soy lo peor que hay, no debería existir, no me soporto a mí mismo. Genero conductas autodestructivas. Las autolesiones, los intentos de suicidio, eh, el, el no cuidarse a sí mismo,
También está el servilismo, la dependencia que puede ser emocional, eh, la codependencia, la drogadicción, el homosexualismo, el autoritarismo, comer compulsivamente. Aquí tenemos varias enfermedades también que son producto de estas situaciones, de cómo nos vemos nosotros mismos y cómo creemos que nos ven los demás y de los traumas que nosotros vivimos y que han distorsionado nuestra identidad. La promiscuidad. Una, una persona que ha sufrido abuso sexual de niño, generalmente cuando es mayor, también puede ser un abusador. O, o tener una autoestima tan baja que él busca placer a través de las relaciones sexuales, pero como es una persona que ya ha vivido esa situación desde niño, le importa nada tener estas relaciones con otras personas porque también busca afecto, de alguna manera, y es lo que conoce. ¿Ok? Entonces, todas estas situaciones pueden ocurrir cuando nosotros hemos sido dañados. Las personas que son alcohólicas y que viven en el alcoholismo. Si bien nosotros cuando recibimos a Cristo tenemos un proceso, hay heridas, hay situaciones que vivimos desde niños que todavía están ahí y que tienen que ser sanadas para que nuestra identidad realmente sea un reflejo de lo que Dios dice y quiénes nosotros somos en Él. Por último, que es lo que yo creo que vamos a ver, no sé qué hora es, si estamos en la hora. No tengo aquí. 9:30. Ah, ya, ok. Por último, esto vamos a ver la próxima semana. Nuestra autoimagen está forjada por la aceptación, los logros, la pertenencia y el amor. ¿Y de dónde nace todo esto? De la familia. Es ahí donde nuestra autoimagen es forjada. Y vamos a ver más adelante que la autoimagen tiene mucho que ver con nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vemos? Autoimagen. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Soy aceptado? En el colegio, desde que nosotros somos pequeños, ¿valoran nuestros logros o siempre corrigen nuestros errores? En nuestro hogar, ¿la relación está cimentada por el amor o por el temor al castigo? ¿Qué cimenta la relación en nuestra familia? ¿Me siento perteneciente? ¿Me siento considerado, aceptado? ¿Valoro los logros de los niños, de nuestros hijos? En este caso también podemos extrapolarlo a lo que nosotros vivimos cuando niños. Muchas personas viven buscando aceptación y por buscar aceptación son capaces de rendir toda su vida para lograr aceptación. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver la próxima semana. No sé si hay dudas, consultas, necesitan que volvamos atrás en la presentación. Me gustaría que, voy a dejar de compartir, pudiéramos hacer este autoanálisis de nosotros mismos. Cómo nos sentimos, cómo nos vemos, qué cosas de lo que hablamos hoy día realmente están marcando nuestra identidad y no nos estamos viendo como realmente somos. Y los invito a estar orando por esto, porque generalmente nuestra identidad no es la que realmente tiene que ser. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones en nuestra vida que han ido desmarcándonos de la identidad que Dios tiene de nosotros. Y ha sido un trabajo también. Si bien nosotros no nacimos siendo papás perfectos, y muchos de nosotros no vivimos en una familia cristiana antes, en mi caso, por ejemplo, yo no viví en una familia cristiana, eh, entonces la paternidad que yo viví me hizo muy difícil ver a Dios como un padre, realmente como es un padre. ¿Se entiende? Entonces me gustaría abrir ahora los micrófonos, que podamos compartir qué les pareció, eh, qué es con lo que te quedas hoy día de lo que vimos.